El tema del día de hoy dice, ¿cómo orar por nuestros problemas? Vamos a hablar acerca de la oración. Y miren, el pasaje completo es Santiago 5, versículos 13 al 20, pero en realidad el meollo del asunto está en Santiago 5, 16, es su primer versículo en su programa. Dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Miren, yo creo que la oración es el privilegio más grande que tenemos los que creemos en Cristo, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de eso. Fíjense, gracias a la muerte de Cristo en la cruz, Él abrió una línea directa para que tú y yo podamos hablar en el momento que queramos con el Creador del universo. Tienes acceso directo a conversar, a platicarle tus situaciones, a darle gracias, a alabarlo, a comunicarte con Él todos los días en el momento que tú quieras. Es un privilegio que aparte, si lo piensan, se van a dar cuenta que el poder que tiene un cristiano en el Espíritu Santo es el poder que tiene a través de la oración del poder de Dios, porque Dios dijo que nosotros íbamos a poder hacer cosas igual que Él o más grandes. Cristo dijo eso. Y esas cosas las logramos a través de la oración, a través de comunicarnos con Dios para que Él interceda en situaciones en nuestra vida. Dice, creo que es un privilegio tremendo, creo que es una enorme responsabilidad que como creyentes utilicemos ese recurso, pero también creo que es una de las áreas en donde de forma más tremenda fracasamos. Porque estoy seguro que la vida de oración de todos los que estamos aquí podría ser muchísimo más profunda, más constante, más real de lo que en realidad es. Santiago es una persona que creía profundamente en el poder de la oración. De hecho, a través de la carta ya nos ha hablado de la oración, y ahorita en este pasaje va a hablar mucho acerca de la oración. De hecho, todo el resto del pasaje es acerca de la oración. Va a repetir la palabra oren como 7 veces. Él era una persona conocida por su fidelidad en la oración. De hecho, de acuerdo a la tradición cristiana, el apodo que le daban a Santiago era Santiago Rodillas de Camello, porque pasaba tantas horas en oración que se le hizo un callo especial en las rodillas, y entonces el apodo que tenía era Santiago Rodillas de Camello, porque oraba durante muchas horas al día. Entonces evidentemente es una persona en la que creía totalmente en la oración. Santiago, en este pasaje, como estructurado pensador que fue Santiago, nos va a hablar en orden. Nos va a decir primero en qué situaciones debemos orar, nos va a decir qué tipo de personas pueden orar, y luego nos va a decir cuál es el patrón de las oraciones efectivas. ¿Okay? Entonces, antes de empezar a estudiarlo, vamos a orar. ¿Okay? Entonces, cierren sus ojos, por favor. Voy a orar primero por ustedes y después voy a orar por mí. Padre, te amamos, Señor. Te damos gracias, como lo hacemos todo el tiempo, Señor, por el amor que demostraste en tu Hijo Jesucristo en la cruz. Y quiero pedirte, Señor, por cada una de las personas que está aquí sentada o que está escuchando este mensaje, sin importar en dónde se encuentren. Quiero pedirte por cada uno de nosotros, Señor, porque sé que este privilegio que tú nos dejaste, que fue la oración, el poder comunicarnos contigo, es el recurso más importante con el que contamos nosotros los cristianos, y probablemente uno de los menos utilizados de forma correcta. Así es de que trabaja en nuestros corazones el día de hoy, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu en este momento esté trabajando en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, para asegurarse de que la palabra tuya que vamos a escuchar llegue precisamente al lugar a donde tiene que llegar, de manera que haya una transformación que nos ayude a iniciar de hoy en adelante una vida de oración verdaderamente profunda. Y quiero pedirte por mí, Señor, para que sea yo un conducto fiel de tu palabra, para que tu Santo Espíritu utilice mi corazón, Señor, y mi mente para transmitir los pensamientos que tú sabes que tienen que ser transmitidos el día de hoy y le lleguen a la gente que tú quieres que lleguen. Te damos gracias y te pedimos por lo que vas a hacer en nuestro corazón el día de hoy, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues miren, como pueden ver en su programa, vamos a empezar analizando la pregunta: ¿cuándo necesitas orar?
Si nosotros estudiáramos a Pablo, Pablo simplemente dice en toda circunstancia, ¿no? Pero aquí Santiago, que es más estructurado, nos va a hablar en orden y nos va a hablar de 3 circunstancias que en realidad van a cubrir todo, pero así es Santiago, y nos va a empezar a explicar empezando en el versículo 13. Fíjense, Santiago 5:13, la primera parte del versículo 13 dice: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. La palabra que utiliza ahí Santiago, afligido, aflicción, es una palabra que significa literalmente sufrimiento, estrés o tensión interno causado por situaciones externas. ¿Okay? En otras palabras, está hablando de las emociones que tú sientes cuando las situaciones que enfrentas son complicadas. En otras palabras, número 1 en su programa dice que necesitamos orar cuando sufres emocionalmente. Cuando tus emociones tienen problemas, porque a lo mejor estás enfrentando situaciones complicadas, Santiago dice, necesitas orar. Entonces, no sé qué estés enfrentando en este momento. A lo mejor son situaciones financieras, a lo mejor tienes una situación que te está causando un problema emocional por las relaciones a tu alrededor, a lo mejor tu pareja, a lo mejor el curso de vida que está siguiendo alguno de tus hijos, la relación con alguna persona en tu trabajo, tu jefe, etcétera, ¿no? Santiago dice, en estos casos lo que tienes que hacer es orar. Y miren, este mensaje evidentemente va totalmente de la mano con el mensaje de la semana pasada cuando hablábamos de la paciencia, porque aquí lo que nos está diciendo Santiago es esto. Cuando tú estás enfocado en las situaciones a tu alrededor, eso te va a causar mucha angustia, ¿ok? En lugar de hacer eso, lo que tienes que hacer es enfocarte en Dios. En lugar de estar viendo que si la situación, que si la persona, que si el dinero, o sea, los problemas a tu alrededor, se cambia tu enfoque y enfócate en Dios. Necesitas estar concentrado en Dios y Dios te va a escuchar. El Salmo 18:6 dice, en mi angustia invoqué al Señor y Él me escuchó desde su templo, ¿no? Cuando estás angustiado, que por cierto es la misma palabra que usó Santiago, aflicción y angustia, es la misma palabra en estos 2 versículos, dice ahí, ve al Señor y Él te va a escuchar. Y miren, nada más, no es parte de este mensaje, pero es lo que escribió aquí Santiago, la continuación del versículo 13 dice, ¿está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. O sea, ¿qué dijo Santiago? Dice, ¿estás afligido? Ora. ¿Estás bien? Alaba a Dios. O sea, lo mejor que puede ser cuando todo te está yendo bien es cántale alabanzas al Señor para que tu corazón se llene de gozo. Pero bueno, el número 1, hay que orar cuando sufrimos emocionalmente. Número 2, dice cuando sufres físicamente. Ahora ya vamos a hablar de otro tipo de sufrimiento, vamos a hablar de enfermedad. Cuando sufres físicamente. Y el pasaje dice así, Santiago 5, versículos 14 y 15 dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Miren, la palabra que utiliza aquí Santiago para decir enfermo es una palabra que significaba una persona que no tenía la fuerza suficiente para levantarse. ¿Ok? O sea, es una enfermedad que le pega tan fuerte a la persona que ni siquiera se puede levantar. Por ejemplo, cuando se habla de la enfermedad de Lázaro, esa es la palabra que utilizan. Lázaro se muere. ¿Okay? Dorcas es otra persona que le dicen está enfermo y se muere. Cuando hablamos del el hombre que estaba paralizado, que Jesucristo llega y lo sana, hablan de esa palabra enfermedad. O sea, no está hablando de una tos o de un catarro, me duele la cabeza, llámenle a los ancianos de la iglesia. No, dice, cuando tienes una enfermedad que es tal que no tienes ni siquiera la fortaleza para levantarte, dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Pero miren, antes de continuar vamos a hacer aquí un paréntesis, ¿okay? Abrimos un paréntesis y en un momento lo vamos a cerrar, ¿ok? Pero miren, por este asunto de la enfermedad y la sanación de enfermedades, se ha creado mucha confusión en la iglesia y creo que es muy importante aclarar bajo la luz de lo que dice la palabra de Dios, lo que necesitamos entender acerca de las enfermedades y la sanación de las enfermedades. Esta confusión se da principalmente en 2 áreas. Hay personas que piensan que si tú tienes fe, vas a ser sanado de toda enfermedad. Y si no sanas, es porque te falta fe. ¿Ok? Hay otro grupo de personas que piensa que si estás enfermo es porque estás pecando. Tienes un pecado escondido en tu vida, en un pecado secreto que te rehúsas a confesar. Y si no sanas es precisamente porque no estás
confesando o no estás arrepentido de ese pecado. Miren, resulta muy fácil encontrar evidencia en la Biblia para respaldar un montón de diferentes puntos de vista respecto a esto. Por ejemplo, Jesús, en Lucas 18, si ustedes recuerdan, Jesús está muy cerca de Jericó y hay un ciego al lado del camino que le empieza a gritar y le pide que lo sane. Jesucristo se acerca y le dice, ¿qué quieres? Le dijo, quiero ver. Y entonces le devuelve la vista y le dice, tu fe te ha sanado. Entonces, basado en eso podemos decir, bueno, la fe es lo que sana a la gente. Pero vamos a ver otros casos, ¿ok? Podemos ver también a Jesucristo cuando sana a un paralítico en Juan 5, ¿se acuerdan? Está un paralítico junto a un estanque, cuando la gente se mete sana, pero no tiene fuerza para pararse, entonces nunca se puede meter, ¿verdad? Ese hombre, Jesucristo lo sana, ¿verdad? Y después de que lo sana tiene una discusión con los fariseos, el pobre hombre, y después se encuentra a Jesucristo en el templo, y cuando Jesucristo lo ve caminando le dice, mira, ya estás limpio, ahora no vuelvas a pecar, no te vaya a pasar algo peor. Entonces, en ese versículo podríamos decir, bueno, entonces sí es por culpa de los pecados que la gente se enferma. Pero, fíjense, en Juan 9, Jesucristo sana a un hombre que era ciego de nacimiento. Y la gente le pregunta, sus discípulos le preguntan, le dicen, bueno, ¿quién pecó para que este hombre fuera ciego? ¿Él o sus papás? Y Jesucristo dice, ni él ni sus papás pecaron para que este hombre fuera ciego. Este hombre nació ciego para que fuera evidente en él la obra de Dios. Entonces ahí vemos una persona que tiene una enfermedad que no tiene que ver nada con el pecado. Y hablando de enfermedades que no se quitan, dice Pablo en 2 de Corintios 12 dice que él tiene clavada en el cuerpo una espina que es un enviado de Satanás para atormentarlo. Prácticamente el total de los estudiosos bíblicos consideran es una enfermedad que Pablo cargaba con ella. La Biblia dice que Pablo fue 3 veces a pedirle a Dios que le quitara esa espina. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Te basta con mi gracia. Le dice, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. O sea que con toda la fe de Pablo, de todas maneras Dios dijo, no, vas a seguir sufriendo esto que estás sufriendo porque esa es mi voluntad. Entonces podemos sacar algunas conclusiones de esto. Para empezar, dice, la conclusión más obvia debería de ser, si yo tomo un pasaje de la Biblia en donde se refieren a una enfermedad o la sanación de una enfermedad y quiero explicar todas las enfermedades y toda la sanación con un solo pasaje, me voy a equivocar. Voy a cometer errores teológicos, exegéticos. ¿Por qué? Porque no puedo sacar a una cosa y decir, esto explica todo. El buen estudiante de la Biblia lo que hace es leer todo lo que dice la Biblia y entonces saca todo dentro de contexto y ve la visión panorámica que Dios quiere que veamos. ¿Ok? Y dice, basado en todo lo que encontramos en la Biblia, nosotros podríamos determinar que hay 4 diferentes tipos de enfermedades que la gente sufre. Esto es importante, entonces los puse en su programa. Dice, hay diferentes tipos de enfermedades. La primera de ellas le podemos llamar enfermedades naturales. ¿Cuáles son las enfermedades naturales? Dice, son enfermedades que simplemente son la consecuencia de vivir en un mundo caído. ¿Okay? Ese hombre que nació ciego no hubiera nacido ciego antes de Génesis 3. Porque la Biblia dice claramente que después de la entrada del pecado al mundo, no nada más el hombre se perdió, sino la creación se perdió. ¿Ok? Entonces, hay enfermedades que simplemente son la consecuencia de vivir en un mundo caído, ¿verdad? Y que de alguna manera nos recuerdan que nos vamos a morir y después de morir vamos a tener un juicio, que es lo que dice Hebreos 9. ¿Verdad? Todos van a morir y después el juicio. Entonces, enfermedades naturales. Luego hay enfermedades que podemos llamar mortales. Estas son enfermedades de las que no te vas a recuperar. Que el propósito de esa enfermedad es llevarte a casa, regresarte con Dios, ¿ok? Si toda enfermedad pudiera ser sanada con fe, ningún hombre de fe hubiera muerto en la historia del mundo por una enfermedad. Y a juzgar por la historia, eso no es cierto, ¿ok? Entonces hay enfermedades que simple y sencillamente son mortales. Luego tenemos enfermedades que podemos llamar disciplinarias. Y aquí vamos a tener que desempacar un poquito esto para que no se malentienda. Miren, vivimos en este momento, nosotros tenemos el privilegio de vivir en una era que se llama
la era de la gracia de Dios. Desde Cristo para acá, nosotros vivimos bajo la gracia de Dios, en donde Dios está utilizando las cosas para el beneficio de nosotros que lo seguimos, pero en donde no está utilizando las cosas simplemente para castigarnos. O sea, la gente que piensa que las enfermedades son castigos de Dios, se imaginan que Dios está en el cielo viendo qué haces y dice, ese se portó mal, un catarro. Peor, diarrea. ¿No? O sea, no, cáncer. ¿No? O sea, ¿se imaginan si cada vez que tú pecaras Dios te mandara una enfermedad? Señores, esto sería un hospital, ¿ok? O sea, estaríamos enfermos todos, todo el tiempo, ¿ok? Esa no es la manera en la que Dios opera. Pero lo que la Biblia nos dice de forma clarita es que Dios utiliza todo para el bien de quienes lo aman, ¿ok? Entonces, fíjense, hay enfermedades que son una consecuencia directa del estilo de vida que la gente escoge vivir. ¿Okay? Kenneth Cooper, un médico el que inventó el término aeróbicos, ¿verdad? Decía que la gente no se muere, se suicida, ¿okay? Por el tipo de vida que tú llevas, por el tipo de alimentación que llevamos y por las cosas que le haces a tu cuerpo, lo estás matando. Y muchas veces las enfermedades que tenemos son una consecuencia de ese estilo de vida, ¿okay? Ahora, Dios utiliza cualquier enfermedad para moldear tu carácter. Entonces, una enfermedad se convierte en una enfermedad disciplinaria cuando Dios te abre los ojos a cosas a través de las cosas que estás enfrentando en tu vida, sean enfermedades o no, pero aquí estamos hablando de enfermedades, ¿ok? Entonces, Dios va a usar lo que sucede en tu vida para moldear tu carácter, incluyendo enfermedades. Y hay un cuarto rubro al que podemos llamarles enfermedades glorificantes. Estas son enfermedades, ¿verdad?, que Dios específicamente las utiliza para dar un testimonio de su gloria. Ese es el caso de ese hombre ciego. Dice, no, este hombre no pecó nadie. Este hombre es ciego para que sea evidente la obra de Dios en su vida, ¿no? Esas enfermedades de gente que tú has conocido que de repente los médicos dicen, ya no hay nada que hacer, esta persona ya desahuciada totalmente, y de pronto viene una sanación que los médicos dicen, esto queda fuera de nuestra comprensión, para gloria de Dios. Esas son las enfermedades glorificantes, ¿ok? Ahora, el problema que tenemos en la iglesia en este momento es que debido a que hay pasajes en la Biblia en los que se habla de sanar gente, hay diferentes acercamientos hacia la sanación, históricamente hablando y hasta la fecha, que diferentes corrientes en la iglesia han seguido, y algunos de ellos, la verdad es que son muy engañosos y necesitamos entenderlos. Fíjense, 5 actitudes, dice su programa, hacia la sanación. La primera de ellas es una que podemos llamar sensacionalista. Hay personas que utilizan la sanación de gente como un espectáculo. O sea, son gente que quiere llenar estadios, que quieren salir en la televisión, que se anuncian, ponen sus nombres, ¿verdad? Quieren que todo el mundo esté presente y fíjense cómo voy a hacer un milagro. ¿Listos? 1, 2, 3. Y entonces se ponen a hacer sanaciones milagrosas en frente de mucha gente. Les voy a decir cuál es el problema que yo le veo a esa situación. El problema es que yo no veo a Jesucristo haciendo eso en ningún lugar en la Biblia. Cada vez que Jesucristo sana gente es una situación privada entre la persona y Él. De hecho, en el momento en que se empieza a acumular mucha gente, Jesucristo sana a la persona y se va a otro lado. ¿Okay? Él no quiere hacer un espectáculo. Hace milagros en frente de miles de personas muchas veces. Por ejemplo, en la multiplicación de panes y pescados, pues está en frente de 5,000 personas. Pero si leen el pasaje, se van a dar cuenta que el milagro está hecho en privado. O sea, Jesucristo no dice, a ver, ¿qué tienen? 5 panes. Señoras y señores, tenemos 5 panes y 2 pescados. A ver tú, tócalos para que veas que nada más son 5. Cuéntelos usted. Como si fuera un carnaval, ¿no? ¿Qué hace? Ora, se sienta y empiezan a pasar el pan. La gente come y no sabe ni de dónde salió el pan. O sea, Él no está haciendo un espectáculo de esas cosas. Y miren, yo sé que va a haber gente que después nos va a acercar y va a decir, es que yo he visto que la gente que hace milagros, y los he visto sanar a personas. Cuando la gente hace estas cosas de forma sensacionalista, está tratando de llamar la atención a ellos, no a Dios. Están parados debajo del reflector. Jesucristo no hace las cosas así. Y el hecho de que algunas personas, yo he tenido testimonios de los dos lados, de gente que me dice, híjole, cometí el error de llevar a tal persona a tal lugar, en un estadio, no sé qué, y la persona honestamente pensaba que le iban a hacer un milagro. No le hicieron ningún milagro, al revés, la humillaron, se burlaron de ella, le dijeron que Satanás estaba en ella, porque curiosamente este milagro no funcionó.
Y también tengo casos de gente que me dice, pues yo sé a ciencia cierta que esta persona fue y fue sanada. Quiero que sepan una cosa, no todos los milagros vienen de Dios. De hecho, si leen la Biblia, cuando Dios manda a Moisés a liberar a su gente de Egipto, le dice, haz estos milagros enfrente del faraón. ¿Y se acuerdan qué pasa? Sus hechiceros hacen los mismos milagros y por eso el faraón no le cree. Hay gente que se acerca a Jesucristo y Jesucristo dice, un día van a querer entrar al cielo y les voy a decir, no los conozco. Y me van a decir, pero no hice milagros en tu nombre. Y les voy a decir, sí, pero jamás los conocí. Cuando la motivación es la equivocada, Jesucristo va a decir, no, aquí lo importante no es qué haces, sino qué hay en tu corazón. Este es el grupo sensacionalista. Luego tenemos a unos que llamamos confesionalistas. Estas son las personas que están convencidos que es la voluntad de Dios sanar todas las enfermedades y si no se sanan es por falta de fe o porque estás desobedeciendo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer para sanar? Confiesa. ¿Cuál es tu pecado? Pues no sé, confiesa uno porque si no, no vas a sanar. Y entonces, ¿qué es lo que hace la gente cuando caen en este tipo de cosas? Fíjense, normalmente ahí es cuando las iglesias empiezan a convertirse en legalistas, porque la gente lo que quiere es buscar la manera de hacer todo bien. Entonces necesitan idear una lista de reglas, generalmente físicas externas, que puedan cumplir. Y entonces todo el mundo anda vigilando a ver quién hace qué cosas, y en cuanto le da un catarro a uno dice, no, este seguro tiene un pecado. Entonces la gente se vuelve totalmente legalista, y lo que hace eso es matar el gozo de la gente por vivir de la mano de Dios. La letra C son los dispensacionalistas. Esa es una palabra medio extraña, ¿verdad? Es una forma de interpretar la Biblia. Las dispensaciones, y ahorita les explico qué significa. Miren, los dispensacionalistas son personas que piensan que la historia del mundo descrita por la Biblia ha ido cambiando de cierta manera y entonces, por ejemplo, ellos piensan que ciertos dones, como el don de sanación, fueron dones que se le dieron a ciertas personas durante la época del inicio de la iglesia para que la iglesia iniciara y que una vez que inició la iglesia, ese don ya no lo da el Espíritu Santo. Ese y otros más, ¿no? Ellos creen que hay varios dones que después del momento en que la iglesia empezó a crecer en el mundo, entonces el Espíritu Santo dijo, ya no hace falta este don y entonces ya no lo utiliza nadie. O sea, ya no se lo doy a nadie. Yo tengo un problema con esa manera de ver la Biblia porque Hebreos 13 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El que hace los milagros de cualquier tipo, incluyendo sanación, es Dios, no la gente. ¿Okay? Entonces, según como yo lo entiendo en la Biblia, las cosas siguen exactamente igual de vigentes, a diferencia con la gente sensacionalista, de que la Biblia dice que los dones del Espíritu Santo son utilizados a voluntad del Espíritu Santo, no de la gente. La Biblia dice, por ejemplo, que los profetas hablaron cuando Dios quiso hablar a través de ellos. No se trata que yo diga, estoy a punto de sanar, volteen a verme, porque si el Espíritu Santo en ese momento no se le da la gana, no sanas a nadie. ¿Ok? Entonces, esos son los dispensacionalistas, los que piensan que ya no existe ese don. Luego vienen los psicosomáticos, ¿no? O sea, la gente que piensa que todo está en tu mente. Seguramente conocen a alguna persona que piensa que con su mente puede controlar todo en su vida. Dicen, no, si tú tienes una enfermedad es porque estás concentrado en las cosas que vas, la trajiste tú, ¿no? Piensa positivamente y si tú dices en tu mente que no te vas a enfermar, no te vas a enfermar. ¿Conocen a gente así? Yo sí. Miren, aquí hay que tener mucho cuidado, les voy a decir por qué. Hay muchos estudios realizados, científicamente comprobados, que demuestran que hay una relación directa entre la actitud de la gente y su salud. O sea, efectivamente parece ser, a juzgar por la evidencia científica, la actitud que tú tienes hacia los medicamentos que te dan, hacia la enfermedad y hacia la vida en general, causa que una persona se enferme más o menos. De hecho, han descubierto que la gente más negativa, la que todo el tiempo está concentrada en las cosas más oscuras de la vida, tiene sus defensas más bajas y por eso se enferma más seguido. De hecho, a lo mejor conocen a alguien en su trabajo que cada vez que pasa la gripa por la empresa, a ese siempre le da, ¿no? O sea, no sé si les ha, y tiende a ser la gente más negativa. Eso es verdad, pero pasar de eso a decir que todo está bajo el control de tu mente es poner a tu mente por encima de la voluntad de Dios.
La gente que dice, si tú en tu mente dices, va a pasar esto, o si lo declaras, ¿no? Declara que esto es lo que va a pasar. Entonces Dios no tiene más remedio que hacerte caso, aunque no sea su voluntad. Bueno, esos son los psicosomáticos. Y luego tenemos a los realistas. Y cuando digo realista me refiero a la gente que trata de encontrar la realidad de lo que dice la palabra de Dios, de lo que vemos a juzgar por todo lo que pasa en la Biblia misma. Entonces la gente realista es gente que reconoce, fíjense, número 1, que Dios puede curar y cura. Dios tiene el poder para sanar a quien Él quiera y lo hace consistentemente en este mundo, pero no cura a todas las personas ni en todos los casos. O sea, Dios, si me preguntas por qué pasa eso, no tengo ni la más remota idea, tiene que ver con su plan y no con el mío. Lo que sí sé a ciencia cierta es que Dios invariablemente está haciendo algo con las cosas que nos pasan a nosotros. Que esa es otra conclusión a la que tenemos que llegar como estudiosos de la Biblia. Dice, tenemos nuestra mente tan limitada que normalmente tenemos la tendencia a querer encontrarle una razón a las cosas que nos pasan o que le pasan a la gente que amamos, ¿no? Seguramente han oído que los pastores dicen, no preguntes por qué, sino para qué, ¿no? Y entonces nosotros, o sea, no, ¿por qué me pasó eso? Sino ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de Dios? Pero nuestra limitación mental, ¿verdad? Porque somos seres limitados, nos empuja generalmente a una cosa, decimos, seguro es para esto. Y no se nos ocurre pensar que Dios puede estar haciendo miles y miles de cosas con una sola situación. Estuve pensando al respecto de esto y fíjense, imagínense a una mujer de mediana edad, casada, con un hombre que a lo mejor está involucrado en el ministerio, con hijos adolescentes, en diferente estado espiritual cada uno de sus hijos, que de pronto va al doctor y le diagnostican con cáncer en etapa 4, o sea, terminal. El doctor le dice, señora, no hay nada que podamos hacer, en 6 meses usted va a estar dándole cuentas a Dios. ¿Por qué hace Dios una cosa así? ¿Qué puede estar tratando de lograr? Es posible que Dios lo que esté tratando de lograr es que esa mujer que está tomada de la mano de Él sea un testimonio para las personas de su iglesia, ¿verdad? Que les demuestre cómo su fe no cambia ni un momento, al revés, se fortalece sabiendo que está a punto de encontrarse con el Señor, y le enseña a la gente cómo morir bien, porque a lo mejor en los siguientes 2 años va a haber muchas más muertes en esa iglesia y Dios les está ayudando a prepararse. Es posible que el esposo de esa mujer esté trabajando en el ministerio, esté tan concentrado en el ministerio que está volcando toda su energía y todo su tiempo a su trabajo y su ministerio, y se le ha olvidado la importancia de su mujer y de sus hijos, y entonces Dios le está deteniendo el caballo diciéndole, fíjate lo que se va, para que entiendas que de hoy en adelante tienes que poner prioridades a otras cosas. Es posible que uno de sus hijos adolescentes poco a poco se ha empezado a despegar de la iglesia, diciendo, sí, las modas de mi papá ya me cansé, y está empezando a jalar por otro lado, y Dios utilice esa situación para jalar al hijo, abrirle los ojos, que se dé cuenta de lo que está pasando, que entienda lo que es la voluntad de Dios, que vea la fe de su madre y regrese al camino correcto. Es posible que le esté ahorrando a esa mujer el dolor de ver la terrible caída moral que uno de sus hijos o de sus hijas va a tener en los siguientes 10 años. Es posible que durante su funeral, ¿verdad?, haya tal testimonio de lo que hizo en su vida y de la fortaleza en su familia, que una persona que esté sentada en esa sala sea tocada por Dios, por el Espíritu Santo, y resulte que esa persona tenía un don espectacular para predicar, se convierte en predicador y toque la vida de 10,000 personas. Es posible que 1,000 cosas, pero nos limitamos a decir, seguro Dios está haciendo esto o esto, sin pensar, Dios está haciendo esto y esto y esto y esto y esto y esto y 1,000 millones de cosas más que tú y yo no vamos a ver nunca, pero que tenemos que confiar que cuando esas cosas pasan, Dios está actuando. No es una casualidad ni una maldición, es el plan de Dios desarrollándose en la gente de la vida que lo ama. Cerramos el paréntesis. ¿Ok? ¿Qué dice Santiago que tenemos que hacer cuando tenemos problemas físicos? Dice, debes orar. Pero fíjense, ¿qué nos dice exactamente Santiago que tenemos que hacer en ese pasaje? Dice, primero, llama a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia?
como nuestra iglesia no está estructurada de forma muy tradicional, la gente que aquí creció, aquí nació, a lo mejor dice los ancianos, deja de buscar a quién está más viejito, ¿no? A ese vamos a mandar a llamar, pero no, los ancianos de la iglesia se refiere a los líderes espirituales de la iglesia, a la gente que espiritualmente lleva más tiempo caminando de la mano del Señor, son personas a las que llama uno para que oren por ti, pero escuchen esto claramente, los líderes espirituales de la iglesia son eso, líderes espirituales de la iglesia, no son curanderos profesionales, ¿ok? Porque eso es en lo que la gente los quiere convertir. Necesito que vengas para sanar a esta persona. No, necesita venir a orar por esa persona. Si ustedes me preguntan por qué aquí no hay un ministerio de sanación, porque eso en la Biblia no existe. Lo que existe es oración por la gente. El que sana es Dios, ¿ok? Entonces necesitamos hablarle a los ancianos para que vengan a orar por nosotros. Fíjense qué curioso, la Biblia dice que cuando una persona está en esa circunstancia tiene que tomar la iniciativa de llamar a los ancianos para que lo vayan a ver a él. Los sensacionalistas generalmente quieren que tú vayas a ellos y te formes, ¿no? Aquí esto es al revés, esto es un apoyo de tu iglesia para ti cuando estás en esa circunstancia. Dice, llama a los ancianos, ¿verdad?, para que te unjan con aceite. ¿Por qué habla de eso? Miren, en la Biblia cada vez que se habla del aceite está hablando de el Espíritu Santo. Es una simbología, una representación del Espíritu Santo trabajando en cualquier circunstancia, en este caso una enfermedad. Y utilizan el aceite porque en tiempos bíblicos el aceite era visto como algo con propiedades curativas. De hecho, si ustedes se acuerdan de la parábola del buen samaritano, ¿verdad?, cuando el buen samaritano se detiene y encuentra al hombre todo golpeado, ¿con qué lo trata de sanar? Con aceite. Porque es lo que trae y es lo que todo el mundo utilizaba. A ver, un masajito con aceite y vino, suena más bien como aderezo de ensalada, pero ellos pensaban que sanaba a la gente y entonces utilizaban el aceite y le daban un masaje a la persona con el aceite. Pero ¿saben qué es lo que está haciendo? Le están dando un refuerzo para su fe con ese aceite. Dicen, a ver, aquí tenemos el aceite para reforzar tu fe. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesucristo sana a un ciego? Y lo que hace es escupe al piso, hace lodo con la saliva, le pone el barro en los ojos y le dice, ve y lávate en la pileta de Siloé, y entonces vas a ver, y el hombre va, se lava y ve, pero nunca han visto a nadie decir, se ven de barro, de saliva, se ven de barro, ¿no? Porque no tiene propiedades curativas, era un refuerzo para su fe. ¿Verdad? Ahí está lo que te va a sanar, ve, ¿no? Y aquí dice, usen aceite, que representa al Espíritu Santo, pero dice, únjanlo en el nombre de Dios. En otras palabras, ¿quién sana a la gente? Dios. Esto no se trata del que ora, del que está poniéndole las manos, se trata de Dios que sana a la gente cuando es de acuerdo a su plan. Y dice, el resultado es que la oración de fe levanta a la gente, sana a la gente. ¿Pasa siempre? No, no pasa. Aquí en Comunidad de Fe nosotros creemos en el poder de la oración para sanar a la gente. Creemos en el poder de la oración para que el plan de Dios funcione en la vida de la gente. Hemos visitado a mucha gente y se los podemos decir, siempre son cosas privadas entre el enfermo, su familia y las personas que vamos a orar por ellos, y lo hacemos a propósito en privado porque yo lo que quiero es que la gente se sienta amada y no usada como parte de un espectáculo, ¿ok? Entonces, eso es lo que hacemos. Hemos visto milagros y hemos visto gente a la que Dios se lleva con sus enfermedades. Pero lo que dice la Biblia es, en los dos casos, ya sea que la enfermedad sea física, ya sea que sea emocional, tenemos que orar. Y hay una tercera en su programa, dice cuando sufres espiritualmente. Cuando sufrimos espiritualmente, también tenemos que orar. Miren, el dolor espiritual es un dolor que de hecho puede ser hasta más fuerte que los dolores físicos o emocionales. El problema es, para empezar, tiene peores consecuencias, pero el problema es que es muy difícil de diagnosticar. Les voy a decir por qué. Fíjense, el dolor físico sucede cuando tu salud, tu cuerpo está fuera de orden, ¿ok? El dolor emocional sucede cuando tus sentimientos están desordenados. El dolor espiritual sucede cuando tus prioridades están desordenadas. O sea, cuando tú en tu vida tienes algo al que le has dado un lugar preponderante por encima de Dios, vas a empezar a tener dolores espirituales. Lo que sea, O sea, yo sé que la gente, cuando hablamos de darle un lugar más importante que a Dios a ciertas cosas, pensamos en cosas malas, ¿no?
O sea, a lo mejor es una persona que todo el tiempo está en los vicios, pero no tiene que ser algo malo, ¿eh? El dinero es lo más importante y destruye a todos los demás, no. Pueden ser cosas buenas, puedes, por ejemplo, poner en primer lugar en tu vida a tu esposa, o a tu esposo, o a uno de tus hijos, y que sea lo más importante para ti, y que eso que no lo toque nadie, ni Dios. Y lo que estás haciendo es poner a eso en el lugar de Dios, y va a llegar un momento en que vas a tener que tomar decisiones que van a ser conflictivas con lo que Dios quiere que hagas, y le vas a dar prioridad a lo otro, y cuando haces eso, ¿sabes cómo se llama eso? Pecado. O sea, pecado no es necesariamente algo malo, entre comillas. Pecado es ir contra la voluntad conocida de Dios, robarle la gloria a Dios para darle importancia a otra cosa por encima de Dios en tu vida, que lo que causa es un vacío espiritual, un vacío interno, una depresión, que sabes que algo está mal, sabes que estás haciendo algo mal, y empieza a causarte una depresión interna que no sabes según tú cómo remediar. Pero generalmente el dolor espiritual lo que hace es empujarte al autoanálisis, a decir, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué no siento la presencia de Dios? ¿Por qué oro y me sale como que mis oraciones ya nada más estoy repitiendo lo mismo todo el tiempo? ¿Por qué me siento así? Y aquí nos dice claramente Santiago lo que hay que hacer. Santiago 5:16 dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. O sea, ¿cuál es la condición para la sanación espiritual? Confesión. Dice, lo primero que tienes que hacer es confesar. Y ya sé que aquí a todos nos encanta el camuflaje, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Todo bien, ¿no? Nada falla en mi vida, todo está bien, todo está sano, soy feliz, ¿no? Dios me bendice. O sea, nos encanta el camuflaje, ¿no? Aquí Santiago lo que dice es, lo que tienes que hacer es, algo que nosotros se los hemos dicho 1000 veces, tienes que tener socios y mentores espirituales para poder abrir tu corazón, confesar las cosas, porque eso es lo que te libera. Eso es lo que te hace vivir la vida correctamente, y va a llegar el momento que digas, por fin ahora siento que voy bien, ¿no? Necesitamos encontrar a quién confesar. Ahora, ¿de qué se trata la confesión? ¿A quien sea? No, mentores, socios espirituales, ¿ok? Gente que va caminando contigo, que va en la misma dirección, que va a orar por ti. Santiago nos dice, en todos estos casos lo que tienes que hacer es orar. ¿Sana a toda la gente? No. ¿Por qué no? Miren, sé que está en su poder, pero no necesariamente en su propósito. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener en Dios. Que lo que hace Dios es por el bien de quienes lo amamos, y que lo más importante es su plan, del cual tú y yo somos unos peones. Ya sé que nos gusta sentirnos en el artista principal de la película, pero no es el caso, ¿eh? Somos extras, todos. El plan de Dios es lo mejor para ti y para todos. Ahora, hay gente que piensa que para que haya resultados maravillosos, el que tiene que orar siempre tiene que ser un gigante espiritual, ¿no? Entonces Santiago aquí nos va a hablar de quién puede orar. Miren, me parece simpático esto, porque no saben cuántas veces la gente se acerca a mí y me dice, oye, ¿puedes orar por mí? Y primero quiero que sepan que me encanta orar con ustedes y por ustedes, ¿ok? Cuando la gente se acerca y me lo pide, con mucho gusto oro con ellos. Lo que me parece simpático es cuando la gente añade una frase al final que dice, es que tú estás mejor parado, tú estás más cerca, ¿no? Pues depende quién lo diga, porque Sergio Serra me saca como medio metro, ¿no? O sea, la realidad de las cosas es que aquí nos va a decir Santiago que para orar no hace falta más que una persona común y corriente. Fíjense, Santiago 5:17 dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Y miren, aquí está hablando de, Elías es un profeta, pueden leer lo que pasó en su vida en el primer libro de Reyes, por ahí del capítulo 19. Él era un profeta en la tierra prometida, en donde la gente que vivía en la tierra prometida, antes que llegara el pueblo de Israel, ellos alababan a un dios que se llamaba Baal. Y entonces Elías tiene un encontronazo con 400 profetas de Baal. ¿Ok? Léanlo, está muy interesante. Tienen ahí un encontronazo de a ver quién es el Dios verdadero, y total, Dios calcina a los 400 profetas de Baal, porque Elías hace una oración que hace que baje fuego y ¡buah! Se consume todo el mundo. La reina Jezabel, ella era una seguidora de Baal, y en el momento en que se entera que mató a todos sus profetas, le dijo,
pues que me caiga un rayo si para mañana a esta hora no estás muerto. Y Elías lo que hace es salir huyendo. No sé si les parece interesante. Un día antes se enfrenta a 400 profetas, una mujer lo amenaza, pies en polvorosa, ¿no? Sale huyendo, dice, no, mira, con las mujeres de poder no se mete uno, yo me voy, ¿no? Y sale corriendo, corre todo el día a esconderse, termina exhausto, y en ese día pasa a través de él, le da miedo, le da enojo, se pone a decirle de cosas a Dios, se siente deprimido, está angustiado, o sea, todas las debilidades que nosotros tenemos las experimenta Elías en un ratito. Tiene lo mismo que tú enfrentas, lo enfrentaba Elías. Pero cuando se pone a orar fervientemente, dice, Señor, que no llueva en esta tierra, deja de llover 3 años y medio, hasta que se encuentra otra vez con el rey, y entonces vuelve a orar y empieza a llover de nuevo. Entonces, ¿de qué está hablando Santiago? ¿Qué hace falta para poder orar? No es perfección, persistencia. Porque si leen, tuvo que orar como 6 o 7 veces. Persistente Elías, pero perfecto ni remotamente. Cualquier cristiano persistente tiene el mismo poder que Elías. Y ahora, para terminar a toda velocidad, fíjense, de acuerdo a toda la carta, ¿cómo orar de forma efectiva? 4 cosas a toda velocidad. Número 1, evidentemente tienes que pedir. Porque si quieres pedirle algo a Dios, pues se lo tienes que pedir, ¿no? Yo sé que hay gente que pide en sus oraciones, pero también me encuentro con mucha gente que conversamos de este tema y me dicen, no, yo en mis oraciones no pido. Yo doy gracias, ¿no? Pero no pido cosas. Jesucristo dijo, pide y se te dará. Busca y encontrarás, toca y se abrirá la puerta. ¿Qué dice aquí Santiago? Santiago 4:2, no tienen porque no piden, ¿no? Entonces, evidentemente, está perfectamente correcto pedir, pero, número 2, por los motivos correctos, que aquí es en donde ya se reduce el campo de acción. Tenemos que pedir por los motivos correctos. Dice Santiago, versículo 3, ahí en el capítulo 4, dice, de hecho es la continuación, dice, no tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Mira, les voy a decir cuál ha sido mi experiencia con la gente que empieza a caminar de la mano de Dios. Una persona que verdaderamente pone su fe en Jesucristo, empieza a leer la palabra de Dios con la intención de ver la vida como Dios la ve. Dios empieza a hablarle, a abrir los ojos, y es una cuestión de tiempo que tú empiezas a ver las cosas de otra manera y empiezas a entender que el propósito de Dios para tu vida tiene que ver con la gente a la que tocas, con las cosas que haces para ganar a gente para el reino de Dios. La gente equivocadamente piensa que el propósito de Dios para mi vida es ¿a qué me voy a dedicar? Porque eso me va a ayudar a ganar mucho dinero. No, el propósito de Dios para tu vida es cómo vas a trabajar para su reino. Ese es el propósito que tienes que encontrar. ¿Qué te dio? ¿Cómo te creó? ¿Cómo te formó? ¿No? De manera que utilices los dones que Él te dio para su gloria. ¿Okay? En el momento en que la gente entiende eso, sus oraciones cambian. Porque todo lo que piden, todo lo que oran, todas las cosas que tienen son para gloria de Dios. Y entonces, aunque pidan cosas para ellos mismos, rara vez es porque simplemente las quieren, sino porque quieren glorificar a Dios con todo lo que Dios les da. Y eso es de lo que está hablando aquí Santiago. Si tú nada más piensas en ti, difícilmente Dios te va a escuchar. Entonces la pregunta que te tienes que hacer en tus oraciones es, ¿verdaderamente estoy pidiendo estas cosas para la gloria de Dios? O sea, ¿esto que estoy pidiendo tiene que ver con Dios y su gloria o simplemente tiene que ver conmigo? ¿Okay? 3, vida limpia. Santiago nos va a decir que un requisito es vida limpia, y hay que desempacarlo un poquito también. Porque fíjense lo que dice Santiago 5:16, dice, con este versículo empezamos, dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿La oración de quién? Del justo. ¿Se dieron cuenta que Santiago no dijo, la oración del perfecto va a ser poderosa y eficaz? Dijo, la oración del justo. La justicia en un creyente no tiene que ver con si tu vida es perfecta o imperfecta, si te tropiezas a veces o no te tropiezas nunca. Tiene que ver con cómo está tu relación con Dios en este momento. ¿Verdad? ¿Cómo estás en este momento en relación con Dios? Porque la Biblia lo que nos enseña es que cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús crucificado, lo que Cristo hizo fue vertir su justicia en ti.
¿Ok? Entonces la justicia, Jesucristo es nuestra justicia. En el momento que yo digo, Cristo es mi Salvador, Señor, gracias por la salvación, Dios me ve a mí como ve a su Hijo, justo. Dios sabe perfectamente que me voy a tropezar, que mientras esté en este mundo me voy a equivocar. Pero ¿sabes qué sabe también? Que porque estoy tratando de vivir en Cristo, porque soy de Cristo, lo voy a reconocer, me voy a arrepentir y voy a hacer un esfuerzo consciente por vivir correctamente. No significa perfección, pero sí responsabilidad. El decir, esto que estoy haciendo está mal, necesito cambiarlo, Señor, transfórmame, me acerco más a ti, toca mi corazón. No simplemente ir por la vida diciendo, Dios me perdona. Entonces necesito, ¿verdad?, que mi corazón, yo sepa en mí que estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, aunque me tropiece. Porque si en tu corazón lo que tú estás sintiendo es, a mí Dios ya me salvó, a mí me da igual, yo puedo seguir y me tropiezo y digo, ay, perdón, y no pasa nada. Fíjate lo que dice el Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. O sea, si en tu corazón estás pensando esas cosas y diciendo, ¿no?, en tu corazón está lleno de maldad, Dios no te va a escuchar. Y por último, pedir con fe. Necesitas pedir con fe. En otras palabras, tener una expectativa de que Dios va a responder. Que no te quede la menor duda de que Dios ahí está y va a responder. El versículo continúa en Santiago 1:6 diciendo, pero tiene que pedir con fe, sin dudar en nada. O sea, necesitas tener una convicción en tu corazón de que Dios va a actuar. Pero fíjense, va a actuar y va a hacer lo mejor para ti, que tiene que ver con su plan, con su propósito. O sea, nuestro problema es que nosotros pensamos que a la hora de pedir, Dios tiene que ser lo que nosotros queremos. Mientras más te acerques a Dios, vas a empezar a ver las cosas más como Él y vas a ver cómo tus oraciones se van a empezar a parecer a las de Él. Pero bueno, miren, aquí para terminar, me gustaría que salieran de aquí haciendo una pequeña reflexión. ¿Qué tan importante ha sido hasta hoy tu vida de oración? ¿Se dan cuenta cuántas veces caemos en el error de que nuestra vida de oración se convierte en una rutina? En donde yo cumplo con el requisito de, orar en la mañana, antes de comer, ¿no? O sea, pero ya como si fueran requisitos, como si alguien en el cielo estuviera diciendo, ¿oró? ¿No? ¿No les pasa, por ejemplo, que empieza a comer y alguien dice, ¡no hemos orado! Señor, ¿no? O sea, en el cielo, ¡comieron! ¿No? O sea, ya no se convierte en un método de comunicación que tú tienes abierto y directo a Dios, sino en una regla. O sea, nos volvemos legalistas hasta para la oración. Entonces pregúntate, ¿cómo es mi vida de oración? ¿Qué importancia realmente? ¿Te das cuenta del privilegio que es? Que Dios te diga, háblame cuando quieras. Dime lo que sientes en el momento que lo necesites. Hace un ratito estaba platicando con unos líderes de un grupo de matrimonios y me decían que de repente empezó a ponerse una situación y le digo, ¿qué hiciste? Me dijo, me puse a orar. O sea, en el momento en que estás enfrentando las cosas, en ese momento, ¿no? Una oración, estés enfrentando lo que estés enfrentando. Tienes ese privilegio, tienes ese recurso, ¿lo usas? ¿Te das cuenta de lo que significa? Vamos a orar. Padre, yo sé, Señor, que sentados en esta sala hay personas que están sufriendo de los 3 dolores. Hay gente que emocionalmente tiene problemas, están enfrentando situaciones complicadas, no ven la luz al otro lado del túnel. Hay gente que físicamente está sufriendo, a lo mejor ellos o seres muy queridos están pasando por enfermedades de miedo, de no saber qué va a suceder y entonces nos empiezan a temblar las rodillas y empezamos a preguntarnos en dónde estás. Y sé también, Señor, que hay gente que tiene sus prioridades en desorden, algunos en un desorden terrible, que se rehúsan siquiera a reconocerlo. Hay gente que a lo mejor tiene unas pocas prioridades en desorden, pero que son tan importantes y que se engañan a sí mismos pensando que están bien. Señor, todas estas cosas nos causan sufrimiento, pero tu palabra nos dice que no tiene que ser así. Que a través de ti, a través de la oración, no importa qué circunstancia enfrentemos, nosotros podemos gozar profundamente de la vida y seguir adelante en medio del caos
siempre y cuando sigamos de tu mano. Sé que las enfermedades, Señor, son una de las cosas que más nos confunde, porque las vemos como maldiciones que nos caen cuando alguien se enferma, cuando alguien fallece. Y estamos tan concentrados en nuestro dolor que no nos damos cuenta, Señor, que bien puede ser parte maravillosa de tu plan. Y que si te entregamos, Señor, esas cosas, tú tienes la capacidad de fortalecer, restaurar nuestro corazón y sacar cosas maravillosas aún de los momentos más dolorosos. Pero especialmente, Señor, te pido que nos abras los ojos a los que tengamos prioridades que estén fuera de orden, Padre, porque esas son las que nos alejan de ti y las que causan los dolores y las depresiones por culpa de las otras dos. Ayúdanos, Señor, a verte siempre a ti como lo más importante. Que tu Santo Espíritu nos abra los ojos todos los días al hecho de que tú siempre estás, siempre cumples tu promesa, siempre estás ahí para abrazarnos, para que sin importar lo que enfrentemos, Señor, estemos siempre conectados a ti. Te amamos, Señor. Te damos gracias en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien.